nosotros estamos viendo lo que significa, o ¿cómo podríamos decir? El mapa mundial de la tuberculosis. ¿Por qué hemos escogido tuberculosis como una parte de esta clase? Porque ese es un problema tanto a nivel mundial como en el Perú. Ustedes ven aquí, ¿no? Cómo está teñido sobre los casos de la incidencia de tuberculosis. Perú y Bolivia está casi igual que muchos países de África y de Asia. Entonces, aquí nosotros vemos que es la primera causa de muerte por una enfermedad infecciosa después del COVID-19. eh, Más o menos hay 10,6 millones de personas que se enferman de tuberculosis. Esta es la incidencia al año 2022 y 1,3 millones de muertes, de los cuales un poquito menos de 200.000 son por HIV. El agente de Mycobacterium tuberculosis es un bacilo de producción lenta, eso recuerdan ustedes de sus clases de microbiología, y es intracelular y es patógeno. Hay una cierta tendencia de algunos de considerar que Mycobacterium tuberculosis solo afecta a los inmunosuprimidos, y eso no es verdad. Este es un patógeno que también afecta a las personas que están con su sistema inmune adecuado, sino de que va a producir enfermedad y tiene toda una patogenia que la vamos a revisar muy rápidamente porque ustedes esto lo han hecho tanto en microbiología como también en fisiopatología. ¿A quiénes afecta? A todos, hombres, mujeres y niños. Sin embargo, si ustedes ven esa distribución, es más frecuente en hombres, después vienen las mujeres y por último los niños. Y a la derecha ustedes tienen las edades, ¿no? Miren ustedes cómo en la niñez es poco frecuente, pero sin embargo ya en los adolescentes y en la edad reproductiva aparece más. Antes, aquí en esta curva se achicaba, ¿no? Aparentemente las personas mayores de 60 años hacían menos tuberculosis, sin embargo ahora se ha visto que están, miren, casi igual que la máxima incidencia que es en la edad reproductiva y en la adultez, ¿no? El Perú, como vuelvo a repetir, y Bolivia son problemas. Ahora, no solamente esto es en la parte de lo que es la incidencia. Si bien es cierto, la incidencia no es mucha, ¿no? Cuando ponemos el mapa de la tuberculosis XDR, por eso es que en la teoría se dice, en la teoría nosotros vamos a hablar sobre las pruebas de sensibilidad, porque quizás es el problema nuevo ahora que estamos enfrentando, que son los pacientes con tuberculosis resistente. Ustedes ven aquí también el Perú forma parte de esa lista nefasta de los países que tienen una incidencia preocupante de tuberculosis con resistencia a los medicamentos, ¿no? De este mismo tenemos que la multidrogoresistencia afecta al Perú y cuando hablamos de la tuberculosis más los inmunosuprimidos, dentro de ellos los pacientes con VIH, estamos aquí en un puesto en el cual ocupamos más o menos el quinto o sexto lugar de los países que tienen más alta carga de tuberculosis multidrogo resistente. Y si vemos al Perú, en el Perú tenemos que todo el Perú está afectado. Sin embargo, hay algunos departamentos o regiones que están estratificadas de acuerdo al riesgo. Y acá los hemos puesto a los que tienen muy alto riesgo, donde está Lima, la selva, ¿no? Y el norte, para el norte Tumbes. Luego van bajando el riesgo, pero no significa que no hay, sino de que en estas zonas nosotros vamos a tener una menor incidencia. Muy bien. Si volvemos, a ver, si volvemos a qué cosa es una tuberculosis resistente al tratamiento, ¿no? Vamos a ver que son varios espectros. Primero tenemos tuberculosis resistente a un solo medicamento, que puede ser a la isoniazida o a la rifampicina. Luego tenemos la tuberculosis multidrogo resistente, que es resistente a isoniazida y rifampicina, y que son los dos medicamentos antituberculosos de primera línea más potentes. Por eso es que cuando se tiene esta resistencia es una señal de alarma
para el personal de salud. Luego tenemos la preextremadamente resistente, en la cual va a ser resistencia a rifampicina, a isoniazida o a cualquier fluorquinolona, que estas son las drogas que se utilizan para los esquemas de segunda línea. Y la TB extremadamente resistente, ¿no? Aquí se ve a la resistencia a la rifampicina, a la fluorquinolona y a los dos últimos medicamentos que tenemos en el arsenal para el tratamiento de de la tuberculosis, que es bedaquilina y linezolid. Ahora, aparte de que la tuberculosis es un problema para el Perú y para el mundo, específicamente nosotros también tenemos un problema para los trabajadores de salud. ¿No? Los trabajadores de salud van a ser personas que van a estar en contacto directo con estos pacientes que acuden a los centros de salud, sea de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no? Y si echamos una mirada aquí, están también afectados ambos grupos, sin embargo, más el sexo femenino. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, los trabajadores de salud en general tienen una mayor proporción del sexo femenino en, como atención. Y tenemos quienes, ¿no? Independientemente si son nombrados o contratados, aquí los han dividido así, yo solamente quiero que vean que el estudiante y el interno de medicina también figura en esta lista. ¿No? Esto es una división que ha hecho el MINSA, que para sus estudios epidemiológicos lo consideran así, quién está contratado, quién está nombrado. Sin embargo, para nosotros en esta clase yo quiero llamarles un poco la reflexión de que desde el momento en que que nosotros somos estudiantes y ingresamos a un centro de salud, vamos a estar en riesgo de que podamos contraer o hacer la enfermedad de tuberculosis. Y obviamente hay un poco mayor de riesgo para los que son los pacientes que atendamos y que sean multidrogo resistentes, ¿no? Ahora, en personal de salud, el 70% de los casos son pulmonares, ¿no? Y la presencia de resistencia bacteriana es mayor en los enfermeros y en los médicos. Como ustedes ven aquí, los porcentajes son casi un 10%, casi es igual, ¿no? Bordean el 10% los casos en enfermería y en médicos. Y en 6%, que si bien es cierto, dice, bueno, 6%, 10%, pero que uno forme parte de ese porcentaje es bastante malo, ¿no? Vamos a ver un ratito, no sé si se escuchará cómo se transmite la tuberculosis. Acá ustedes ven a un paciente que está tosiendo. Entonces, cuando tose, se elimina las gotitas de Fluger, que luego son inhaladas por otro personal de salud, ¿no? Que puede ser médico, enfermera o estudiante. Estas gotitas van a ingresar hasta el pulmón, hasta los alvéolos, donde van a ser fagocitados y van a producir, ¿no? Un granuloma, ¿no? Entonces, ¿qué es el granuloma? El granuloma, ya. ¿Qué es el granuloma? El granuloma no es nada más que un macrófago que ha fagocitado al bacilo de Koch. Este granuloma se forma alrededor de esta, teniendo varias características que no lo vamos a discutir esto, ustedes lo han revisado esto en fisiopatología, y este granuloma es el que al no poder contener la multiplicación de los bacilos de Koch, estos van a ser liberados y van a infectar el resto del tejido. Entonces, el granuloma es la parte quizás crucial de lo que es la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Cuando nosotros recién nos infectamos, que a eso le llamamos primoinfección, ¿no? Va a evidenciarse por un PPD. Y si nosotros tenemos un sistema inmune competente, esto va a curar espontáneamente en 6 meses. Sin embargo, este granuloma, ¿no? Va a pasar a, a- en algunos pacientes, va a pasar a ser controlado con
con nuestro sistema inmune, con los diferentes mediadores, linfocitos T, con células de Langhar, va a pasar a formar parte de un macrófago que va a quedarse en nuestro organismo, ¿no? Este granuloma se queda y la multiplicación del bacilo de Koch va a ser muy lenta y a eso nosotros le denominamos la TB latente, ¿no? La tuberculosis latente se dice que puede tener en el 5% de los pacientes que hacen este estadio una progresión a tuberculosis activa en 2 años, ¿no? Entonces, la tuberculosis no es que ingresa y ya se puede evidenciarse en signos, síntomas y una enfermedad, sino que tiene varias etapas, ¿no? Entonces, acá hemos visto que algunos se curan, pero otros van a ser tuberculosis latente. ¿Quiénes van a progresar a esta enfermedad, como hemos visto? O sea, de todos los que se infectan, uno, o sea, va a ser la enfermedad. Y esta progresión de la enfermedad no es solamente por el sistema inmune, sino que va a estar afectado también o va a intervenir en que se haga la enfermedad factores que comprometan el sistema inmune, como la desnutrición, los pacientes inmunodeficientes como VIH, como diabetes, como los que tienen inmunoterapia inmunosupresiva, los que reciben quimioterapia, los que hacen neoplasias. Son varios tipos de afecciones que nos pueden volver a nosotros inmunodeficientes a lo largo de toda nuestra vida. Y en esto también quiero detenerme un par de minutos. Aquellos que se exponen a alta carga bacteriana. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, el niñito que vive con un paciente que tiene tuberculosis y que todos los días que comparte con esa persona adulta usualmente, se va a ver expuesto a una carga bacteriana alta. Pero no solamente son los niñitos, pueden ser en el colegio, donde el profesor tiene la tuberculosis, puede ser en en la universidad, ¿no? Y puede ser todos los estudiantes de las ciencias de la salud que van a entrar a diferentes centros de salud, sean de primer de nivel, segundo o tercer nivel. Dentro de cada uno de estos van a haber zonas de más riesgo. En el primer nivel y segundo nivel, los que van a atender a los pacientes en forma directa. Pero en el tercer nivel, donde hay varios ambientes donde se va a atender a los pacientes, en la zona de emergencia es la de más alto riesgo. Y esto está descrito en la literatura, ¿no? Si ustedes desean, pueden ver en la literatura, hay varios trabajos, incluyendo 2 trabajos que se han publicado en el Hospital 2 de Mayo en la emergencia, que estas son áreas de alto riesgo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta progresión a la enfermedad, ¿no? Los pacientes HIV están conocidos, hemos dicho en la diapositiva anterior, que es el 2% de TB latente que va a ser TB. Sin embargo, el paciente de HIV es el 10% cada año que pasa. O sea, efectivamente los pacientes de HIV son los que tienen más riesgo, pero no se escapan las otras enfermedades que hemos dicho, ¿no? Y aquí el personal de salud, ¿no? Y cualquier paciente que esté en entornos cerrados. Ahora, los entornos cerrados pueden ser los lugares donde, por ejemplo, se quedan los ancianos para su cuidado o también las cárceles. Las cárceles son una área de alto riesgo para esta enfermedad. Muy bien, entonces ahora sí comenzamos con qué es lo que vamos a ver, el papel de laboratorio en esta enfermedad. Cada uno de los pasos que hemos visto anteriormente van a tener un papel en los exámenes que vamos a pedir. Nosotros, o sea, nosotros vamos a pedir los exámenes. Entonces, primero vamos a ver cómo diagnosticamos la infección latente. La infección latente que hemos visto anteriormente, que es cuando se hace el granuloma, nosotros vamos a tener 2 pruebas. La prueba de PPD, que es la que más conocemos y seguro algunos de ustedes se ha hecho, que es una prueba que se va a poner subcutáneamente las proteínas purificadas del bacilo de Koch, de un bacilo que está modificado, y vamos a leer la respuesta celular a esta
eh, in- a esta inyección de esta proteína, ¿no? Es un poco compleja, se necesita que dos veces vayan a ver que los pacientes vayan dos veces para que la enfermera les lea cuáles son las medidas, porque las medidas son las que nos van a decir si es positivo o negativo. Tiene que saberse poner bien la prueba y muchos dicen, y es verdad, que puede cruzar con la BCG que se pone al momento de nacer, que es por norma una indicación de nuestro país. Y la segunda prueba, la prueba de liberación de interferón gamma, que se les conoce como IGRAS por sus siglas en inglés, en el cual yo voy a poner, no, perdón, yo voy a sacar sangre y voy a poner en tubito y voy a simular la respuesta, ¿no? La respuesta o una estimulación antigénica a las células de la sangre. O sea, yo voy a poner acá una sustancia que estimule la producción si es que estas células conocen o tienen, han sido estimuladas por el bacilo de Koch. Entonces, esta estimulación antigénica yo la puedo detectar por métodos de laboratorio. Esta estimulación antigénica va a liberar el interferón gamma y esto yo lo voy a medir por un equipo. Entonces, este es solamente necesita de ventajas, tiene que solamente necesita una visita, un pinchazo con un sangrado, con una extracción de muestra, a diferencia de la otra que yo tengo que esperar por lo menos 48, 72 horas para ser leída. Acá hay un efecto que se llama el efecto booster, aquí no. Entonces, de hecho, esto es una prueba que se usa hace muchísimos años en Europa y en Estados Unidos, principalmente en Inglaterra, en Australia, que es donde se usa más. Sin embargo, también tienes como desventaja ambas, que si son positivas no me dicen que si tiene la enfermedad o la va a hacer, pero al menos sí ambas me dicen que hemos tenido una exposición previa a la tuberculosis. ¿No? Esto es con el diagnóstico de infección latente de TB. ¿Cuál es el papel del laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad activa de tuberculosis? Entonces, ya estamos cogiendo las dos formas de evolución patológica de la tuberculosis, la latente, la TB latente, que lo podemos diagnosticar, y, y la enfermedad activa. En la enfermedad activa, eh, recordamos que cuando nosotros detectamos microbiológicamente la tuberculosis, nosotros podemos hacer un diagnóstico correcto, un tratamiento eficaz y rápido, y el diagnóstico de la resistencia y control de tratamiento. Laboratorio interviene en todititos, ¿no? Vamos a ver cómo. Pero ¿qué tenemos que recordar? Esto, que no tiene nada que ver con laboratorio, es un problema que nuestro país presenta, ¿no? La incidencia estimada que OPS estima por medio de fórmulas todos los años es esta que ustedes ven en una línea verde y los diagnosticados es esta línea negra. Entonces, acá ven una brecha y ese es el gran problema de nosotros, esta brecha. ¿Qué significa esta brecha? Que el paciente no es diagnosticado, que ni siquiera se sospecha que tiene tuberculosis. Entonces, estos son los pacientes que perpetúan el contagio. Ese es el problema. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico o cómo diagnosticamos la enfermedad? Y como ustedes les habrán repetido durante todas sus discusiones de caso clínico, y al menos a mi grupo también se lo he repetido ya varias veces. El laboratorio parte de que yo haga una buena historia clínica y un buen diagnóstico sindrómico. Por lo tanto, yo debo de saber la tuberculosis, qué síntomas y signos presentan, ¿no? Y ese es también una de los retos que nos da la tuberculosis. Antiguamente decía la tuberculosis puede tener cualquier síndrome, ¿no? Es muy inespecífico y debemos de sospechar en el paciente que tiene ciertas características, ¿no? Y cada vez esto se ha ido haciendo más, ya se ha ido al otro extremo que ahora todos piensan tuberculosis, y no es así. Tenemos que examinar bien y tenemos que hacer una buena historia clínica. En cuanto a los síntomas que tenemos, la tos seca.
Bueno, escuchen, ¿ah? Tos seca. Ese es lo primero que va a aparecer. Entonces, aquí, ¿voy a poder hacer un examen de laboratorio en el esputo? No, porque no produce esputo. Luego va a evolucionar a tos más expectoración. Y ahí recién empieza la norma, ¿no? Que dice todo sintomático respiratorio. Quiere decir todo que tenga tos y expectoración por más de 15 días se le define como el sintomático respiratorio al cual hay que hacerle un examen de laboratorio en el esputo. ¿No? Luego, astenia, baja de peso, anorexia, fiebre vespertina, que puede estar o no acompañada de sudoración nocturna y hemoptisis. Yo he puesto en esta línea, he puesto todos los síntomas porque bien, así empiezan. O sea, van progresando. Primero tiene tos seca y nadie le hace caso, dicen que es alergia, después tiene tos con expectoración, entonces pueden ir a cualquier sitio a que le den un sintomáticos y cuando ya comienzan a tener astenia, baja de peso, anorexia, entonces ya van acudiendo a la consulta médica. ¿Y qué signos voy a tener? O sea, ustedes reciben un paciente, hacen una excelente pregunta a sus pacientes de cuanto a síntomas, hacen su línea de tiempo y tienen todo esto. ¿Y qué signos van a tener pobres? Primero, en pulmonar, muy pobre. A veces, cuando ya la enfermedad tiene cierto tiempo de evolución, tienen crepitantes en la inspiración profunda y principalmente en los ápices. Y nada más. Todo lo demás, astenia, baja de peso, anorexia, no es no son signos que rápidamente podamos ver, salvo la fiebre. Pero el paciente cuando tiene sudoración nocturna le llama mucho la atención y eso sí lo manifiesta. Y para colmo, ¿no? No existe diferencia entre la clínica de un paciente con tuberculosis sensible o tuberculosis resistente. Los signos son los mismos, los síntomas son los mismos. No hay nada que nos pueda inducir a que esto sea sensible al tratamiento o no. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para diagnosticar la tuberculosis? La primera que fue descubierta hace más de 100 años, todos los 24 de marzo, lo recordamos, ¿no? Es la microscopía por Cien Nielsen, ¿no? Esto ha sido el siglo antepasado, ¿no? O sea, a finales de 1800. Esta microscopía es, o se utiliza una coloración que es la coloración de Ciel Nielsen. Es muy buena porque tiene alta especificidad, que no le he puesto acá, pero tiene alta especificidad, pero baja sensibilidad. Y su otra condición que les gusta mucho es que hay un bajo costo, no cuesta mucho. Sin embargo, tenemos una baja sensibilidad. En el cultivo, que han ido también evolucionando. Hay hemocultivos de medios sólidos y de medios líquidos, que vamos a hablar un poquito más adelante, más acerca de estos. Entre los medios sólidos, el Owensteyense y el Ogawa, todos son a principios del siglo pasado. También tienen un bajo costo, pero su resultado está de 6 a 8 semanas. En los medios líquidos, un poquito menos, 3 semanas, y son el medio que se utiliza, el más común es el Middlebrough, ¿no? Sin embargo, hay también equipos automatizados para hacer el diagnóstico de tuberculosis, que están ganando un poco más de terreno actualmente. Y la estrella de todos, que eso les gusta a todos, el diagnóstico molecular, ¿no? La reacción de polimerasa en cadena, que desde el siglo no, desde el 2010 han irrumpido en nuestro medio, en el laboratorio, y estos son los que están ganando mucho auge, que ahora vamos a ver por qué. Muy bien, acá solamente quiero que vean ustedes lo que les dije hace un momento en la diapositiva en las cuales nosotros buscábamos signos y síntomas para hacer nuestros síndromes. Ustedes ven acá una línea que va ascendiendo en un periodo de 5 meses. Esa línea nos va diciendo qué signología va apareciendo, ¿no? Con astenia, anorexia, etcétera. Pero lo que yo sí quiero recalcarles es esto. La baciloscopía que hemos visto, que es la primera, la más barata, le falta sensibilidad, pero tiene buena especificidad, necesita mucha carga bacteriana. Necesita 10.000 bacilos ácido alcohol resistentes por mililitro, ¿no? O sea, ese es mucho. Para que llegue a 10.000 bacilos
más o menos estamos diagnosticando al quinto mes de la enfermedad. ¿No? Y con todos los atingentes que hay en nuestro país, ¿no? Que si un paciente tiene tos, no va al médico, o va a la farmacia, va al vecino, se automedica, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, puede estar contagiando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en el diagnóstico? Que sea muy rápido. Eso es lo que hemos visto en la primera diapositiva, cuando el problema nos dicen la incidencia estimada es tal, pero el diagnóstico está acá abajo. Entonces, nosotros necesitamos herramientas de laboratorio que me diagnostiquen muy rápido y con menos cantidad de bacilos, porque si no voy a esperar 5 meses para descubrirlo en la baciloscopía. Entonces aquí tenemos, los primeros son los cultivos para aislar micobacterias. Ya hemos visto medios sólidos que necesitan de 10 a 100 bacilos. Imagínense, de 10.000 a 100. Excelente. Pero ¿cuál es el problema? Que me tengo que demorar de 6 a 8 semanas porque la micobacteria es un bacilo de crecimiento muy lento. Eso ya ustedes lo saben por sus clases de microbiología. Luego aparecieron los medios líquidos, ¿no? Que son ya automatizados. Ustedes ven aquí un equipo que pongo varios. Esto se hace uno por uno. Acá yo pongo varios para que sean estudiados y es de 7 a 21 días el tiempo en el cual yo voy a tener resultados, ¿no? Los bacilos también son igualitos que los sólidos, de 10 a 100, pero hemos ganado mucho en cuanto a carga bacilar, pero no mucho en cuanto a tiempo, ¿no? Y bueno, como les dije, viene la biología molecular, que es, esta es la plataforma, el GenEsper, ¿no? Que no solamente me va a dar el diagnóstico, el diagnóstico de tuberculosis, sino también el diagnóstico de resistencia. Miren ustedes acá, va a detectar de 50 a 150, ¿no? Si comparamos, estos son mejores, porque es de 10 a 100. Sin embargo, aquí lo que detecta o lo que le hace la mejora es que es en 2 horas. O sea, aquí ya pues con todos los demás ya no sirven. Muy bien. Entonces, viendo esto, tenemos que analizar la toma de muestra. También en los casos clínicos, seguro que ustedes han discutido sobre la toma de muestra. La primera o la segunda clase, creo, de laboratorio es la importancia de la muestra, porque la muestra es lo que va a llegar al laboratorio. Si la muestra está mal, laboratorio, por más que tenga la tecnología o las plataformas moleculares, no vamos a hacer nada. Entonces, ¿de dónde partimos? De un paciente con tos y expectoración. Por favor, eso quiero que quede claro. Es tos más expectoración. No es el que tose solo, no es el que tiene tos seca. No, espero que eso lo recuerden cuando estén haciendo el internado. Y sobre todo no es cualquier expectoración, es una expectoración mucopurulenta. O sea, si me viene aquí salivita, no puedo hacer nada, si le haga Esper, ¿no? Entonces, la toma de muestra es en un paciente con tos y expectoración y que tiene que ser mucopurulenta. Me ahorro el tiempo, porque la norma dice 15 días, pero no, si yo tengo un paciente que tiene tos y expectoración, durante 7 días le hago, porque lo que me va a valer es el tipo de muestra. Muy bien, una vez que yo tomo la muestra, y espero que sea bien, según nuestra norma, acá vamos a hacer rápidamente la norma de tuberculosis a nivel nacional. Voy a pedirle 2 muestras para vaciloscopía. Si me sale positivo, ya hice el diagnóstico y tengo que mandarle a hacer una prueba de sensibilidad rápida, que ahora vamos a ver cuál es. Si me sale negativo, no descarto la tuberculosis, sobre todo si no es una buena muestra. Para eso ustedes como médicos tienen que decirle al paciente que tiene que ser una muestra profunda y tienen sus indicaciones que seguro cuando hagan clínica les van a decir. Como no descarto TB, la mando al cultivo. Pueden haber 2 opciones. La mando al cultivo o le hago prueba molecular. Actualmente la norma dice que le debo de hacer prueba molecular siempre y cuando tenga radiografía anormal, ¿no? Ahora, ¿la vaciloscopía es buena para todos? No. No es útil en pacientes VIH, así que debo de dejar de pedirles a los pacientes VIH. Ahí tengo que pedirles otras pruebas de laboratorio. En los pacientes con TB extrapulmonar tampoco. El paciente que tiene tuberculosis pleural, el paciente que tiene
tuberculosis meningia, el que tiene tuberculosis dérmica, peritoneal, pericárdica, etcétera, etcétera. Y tampoco es útil en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico no le es fácil expectorar, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ver dónde voy a pedir esa vaciloscopía. Donde sí la vaciloscopía hasta ahora, no sabemos cuándo, cómo será más adelante, hasta ahora es irreemplazable para el monitoreo del tratamiento. Entonces, recuerden ustedes la diapositiva anterior. Laboratorio va a diagnosticar la TB latente, la TB clínica y va a controlar el tratamiento o monitorear el tratamiento con vaciloscopía, ¿no? Y además nos va a dar la prueba de resistencia. Unas cuantas palabras sobre la toma de muestra. La mejor muestra es esputo de la TB pulmonar, obviamente. La saliva se puede procesar, pero va a tener un menor rendimiento. Yo diría que mejor ni le procesemos. Ahora, como son dos muestras, como hemos visto en el cuadro anterior, la primera muestra puede ser saliva. Ay, perdón. La primera muestra puede ser saliva. No, pero la segunda ya tiene que ser expectoración, porque si no hay expectoración quiere decir que he hecho mala historia clínica. No es un sintomático respiratorio, porque por definición el sintomático respiratorio es aquel que tiene, ¿no?, expectoración. En la extrapulmonar, el líquido cefalorraquídeo puede tener alguna ventaja, pero no sirve, y menos son sin fluidos corporales. No, los recipientes donde ustedes van a tomar la muestra o indicar que se tome la muestra son los recipientes taparrosca, transparentes para poder ver si es una buena muestra o nada o no, y un frasco estéril si es que estamos sospechando de una tuberculosis extrapulmonar. Ahora, esto es lo más importante. ¿Lo puedo almacenar? Sí, lo puedo almacenar. Para vaciloscopía, una semana en refrigeración, puedo hacer el resultado, puedo hacer la prueba, pero para cultivo no. Por cada día que pasamos en refrigeración, se pierde la viabilidad en el 10%, ¿no? Cada día que pasa. Quiere decir que si yo el cultivo lo guardo una semana, tengo solamente el 30% de que yo pueda capturar al bacilo de Koch. Entonces, no es bueno guardar en refrigeración el cultivo. Más de 7 días ya no me sirve. Preferiría buscar que me den otra muestra o otra técnica. Y la biología molecular va a depender de qué plataforma vamos a utilizar, si es GenExpert, si es Genotype, ¿no? Si es BACTEC, etcétera. Y eso está de acuerdo al laboratorio que lo va a procesar, usualmente de 2 a 4 grados por 48 horas. Sobre los cultivos, dos palabras. El cultivo es el gol estándar, aunque ahora están en discusión si es el cultivo o la biología molecular. ¿No? Las opiniones están ganando que el gol estándar debería ser la biología molecular, pero todavía hasta la fecha el cultivo se considera el gol estándar, el método de referencia, el método ideal, etcétera. Identifica solamente el 20% más que la vaciloscopía en áreas de gran prevalencia. ¿No? Necesita 10 o más bacilos, que eso ya lo hemos visto, obligatorio para las muestras pausivacilares y extrapulmonares, y obviamente son la base de las pruebas de sensibilidad convencionales. Lo repetimos ya hemos visto sólidos, Ogawa, Lowest y S. Middlebrook, en los tiempos de incubación son en semanas y los líquidos son en días. Middlebrook 7H9 de 5 días a 14. Y entramos a las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son actualmente, hoy por hoy, las recomendadas por OMS, aunque todavía está un poco lejos lo que quiere OMS, que todo lo hagamos con prueba molecular, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace el diagnóstico de enfermedad y resistencia, que puede ser o solo a rifampicina, como vamos a ver una plataforma que existe, que es la de GenExpert, o a ambas, a isoniazida y rifampicina, que es la de Genotype, ¿no? Todos ya saben, una prueba molecular es aquella que yo tengo una base, ¿no? Que se va a unir o que va a buscar unirse a la secuencia genética del bacilo. Se une por hibridación, después se multiplica, después se mide y nosotros podemos
decir si es que existe o no existe esta bacila en la muestra. Indudablemente el valor de estas muestras, miren, el valor predictivo está de acuerdo a la incidencia de la tuberculosis. ¿No? No se utiliza para control de tratamiento, por favor, y esto que quede bien claro, porque hasta ahora no entienden muchos estos. No se utiliza para control de tratamiento. Quiere decir que un paciente que recibe tratamiento no es tributario de hacer las pruebas moleculares, a excepción de algunos casos que lo vamos a ver adelante. No se puede utilizar como prueba diagnóstica en pacientes con antecedentes de tuberculosis de menos de 2 años, porque puede ser que tengan los bacilos, pero que no están viables. Entonces, eso es importante. Muy bien, eso es con respecto de diagnóstico de enfermedad activa. Ahora vamos a la resistencia de medicamentos. Tenemos que recordar una cosa, así como hemos recordado cómo son los granulomas y cómo estos granulomas pueden tener evolución a la enfermedad y el granuloma puede quedarse de por vida en la tuberculosis latente, nosotros tenemos que recordar que la población de los bacilos de la tuberculosis, vamos a tener bacilos sensibles a las drogas, ¿no? Y en este grupo de bacilos puede existir mutaciones espontáneas, o sea, que no tienen nada que ver con el tratamiento sino por la misma condición genética en este caso, de la micobacteria. O sea, pueden haber mutaciones espontáneas, que no las sabemos. Entonces, estas mutaciones espontáneas van a convivir junto con la población de bacilos sensibles. O sea, yo voy a tener un grupo de población de bacilos sensibles y mutantes resistentes. Luego, ahí sí interviene la mano del personal de salud o también a veces del paciente, pero yo diría más del personal de salud. Cuando hay una mala administración de medicamentos, porque no le expliqué bien al paciente, porque el paciente dice por qué va a tomar tantas pastillas, el paciente se siente bien al mes y ya no quiere seguir tomando, y el personal de salud no lo controla bien, no le explica bien qué va a pasar si él no toma o no cumple con su medicina. ¿Qué significa la mala administración de medicamentos? Selección de mutantes. Quiere decir que yo voy a eliminar todos los sensibles y solo se van a quedar los mutantes que van a comenzar a multiplicarse, ¿no? Entonces, la multiplicación de mutantes, de las mutantes resistentes, que son espontáneas, que en este caso han sido seleccionadas por un mal tratamiento, van a dar lugar a la resistencia adquirida. ¿No? ¿Por qué adquirida? Porque hay una mala administración de medicamentos y aquí tenemos solamente la población de, que ha mutado a resistentes. Entonces, si este paciente que tiene esta población transmite a otro, transmite a su compañero de trabajo, transmite a su compañero de estudio, transmite, ¿no? a la persona que vive en su familia, entonces esa persona va a ser una tuberculosis resistente. Ya no estamos en este caso de mutaciones espontáneas, estamos que ha sido contagiado por un paciente que tiene la resistencia. A eso se llama resistencia primaria. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, esta resistencia primaria de aquel que se contagia y no sabe por qué desde un inicio su tuberculosis es resistente. Entonces, solamente para recalcarles que la transmisión va a verse favorecida cuando yo me demoro en el diagnóstico, cuando doy un tratamiento inadecuado, cuando es un paciente con muchas hospitalizaciones, como por ejemplo los diabéticos, que no se controlan y paran de hospital en hospital todos los meses porque no se están controlando, o también es inmunosuprimido con lupus, con artritis reumatoidea, que ustedes ya han visto casos clínicos, ¿no? O cuando hay hacinamiento. Entonces, esto es lo que debemos de recordar sobre tuberculosis resistente y ahora vamos a ver cuál es el papel del laboratorio aquí. Entonces, para resistencia a los medicamentos, algunos decían que había ciertos criterios clínicos, como que, por ejemplo, persistencia de los síntomas clínicos a los 2 meses de tratamiento, que sí ha seguido correctamente. Estamos hablando de ese paciente que se contagió de frente de un resistente que se le llama resistencia primaria. Cuando recaen, esto también es importante, cuando hay una recaída de la enfermedad. ¿Y por qué recaen de la enfermedad? Porque yo como médico no he controlado bien los factores que ocasionan las recaídas, que eso ya lo van a ver ustedes, no lo podemos hacer ahora, eso ya lo van a ver ustedes
en clínicas. La persistencia de baciloscopías positivas a los 2 meses de tratamiento o de cultivos positivos a los 4 meses de tratamiento. Y como si hemos visto que las recaídas son importantes, pues cuando tiene historia previa de tuberculosis, obviamente. ¿Qué nos dice OMS? OMS nos dice, no voy a esperar el criterio clínico, yo tengo que diagnosticarlo, tengo que hacer uso de una herramienta de laboratorio y para eso yo puedo hacer baciloscopía o cultivo, pero estos cultivos rápidos. Y tengo que tener una prueba para hacer la resistencia rápida isoniazida y rifampicina, ¿no? Para ver qué tratamiento le voy a dar y si voy a usar pruebas de primera o segunda línea, ¿no? Estos son los dos métodos que existían hasta hace unos cinco años, en el cual el método de las proporciones más antiguo todavía, ¿no? Que era el gol estándar del diagnóstico de resistencia a TB, ¿no? Se hacía en el medio del Lowe Jensen, los resultados, como ya hemos visto, tenían 60 días. Lo bueno era que se podía hacer en pulmonar y extrapulmonar, pero era un método laborioso, necesitaba mucha seguridad, bioseguridad. Actualmente solo se hace en centros de referencia o para investigación. Y acá ustedes tienen, ¿por qué era laborioso? Porque tenía que hacer, miren cuántos tubitos, ¿no? Por lo menos 5 tubos para cada paciente, la piracinamida era muy especial, teníamos que tener un tubo control, etcétera. Claro, cuando crecía era resistente, cuando no crecía era sensible, sencillo. En el método de agar placa, que es más o menos parecido, creo que aquí no hemos hablado un poco, a ver, no. Ya, bueno, en el método de agar placa, nosotros vamos a hacerlo, como su nombre lo dice, en placa, con el medio MH11, MH10. Vamos a ponerla también en diluciones y si es sensible o no. ¿Cuál es la ventaja del agar placa? Es que en 7 días podemos tener ya la resistencia. ¿No? Es mucho mejor. De hecho, ahora, actualmente, es el método de referencia, lo hace solo el Instituto Nacional de Salud. Y aquí se hace a drogas también de primera y segunda línea. Otros métodos son el BACTEC, que es un método automatizado, ¿no? Se detecta el consumo de oxígeno y podemos trabajar varias muestras simultáneamente y también tenemos para hacer en drogas de primera y segunda línea. Y el tiempo de incubación, miren ustedes, es poquísimo y este es quizás la mayor ventaja del BACTE, que se utiliza para el diagnóstico de muestras pulmonares, pero también extrapulmonares. Y evidentemente es el gol estándar para estas, ¿no? Pero ¿cuáles las desventajas? Que cuesta muchísimo más, unas 10 veces, 20 veces más. El equipamiento también, ¿no? El equipamiento, tenemos que tener ambientes especiales para que entre el equipo. El entrenamiento es un poco más complejo que las otras dos metodologías y la infraestructura es importante. En cuanto a la detección molecular, aquí, esto se los dejo para que ustedes lo repasen después de repente más tarde, porque no nos alcanza el tiempo, es ver los mecanismos de acción de cada uno de las drogas anti-TB dentro de la estructura de la bacteria. Unos son dentro del DNA o del RNA, de la pared, ¿no? O del ingreso de la energía, etcétera. Y estos son la base del diagnóstico molecular, porque van a detectar las mutaciones de la bacteria que no permite que actúe el antibiótico. Son mutaciones cromosómicas y son puntuales, ¿no? Entonces están relacionadas, obviamente, como les digo, a la inactivación de las bombas de expulsión o ingreso del fármaco y de acuerdo al fármaco, inclusive algunas no se sabe muy bien cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, tenemos dos métodos, entre los métodos tenemos uno, que es la amplificación del ácido nucleico, pero entre las técnicas para amplificar este ácido nucleico tenemos varias. Tenemos la prueba de TB-LAMP, tenemos la prueba de Gen-Esper y el Genotype. En Gen-Esper tenemos a su vez solamente el diagnóstico de rifampicina, o sea, es solo una droga. En cambio, Genotype puede tener
o detecta, perdón, no puede, sino detecta la resistencia a rifampicina y a drogas de segunda línea. O sea, evidentemente Genotype es mucha más amplia la información, ¿no? Entonces, que GenExpert. Sin embargo, vamos a ver más adelante que tiene algunas condiciones para poderla procesar. Y vuelvo a repetir, las pruebas de moleculares no son usadas para monitorizar el tratamiento, porque pueden detectar bacterias no viables, ¿no? Pueden resultar un falso positivo y el médico puede decir, ah, está resistente. Y eso sí, no podemos concluir. Por eso, las pruebas de biología molecular no sirven para control de tratamiento o monitoreo de tratamiento. Una palabrita de Jane Esper de hecho, que es la prueba mm, ideal, ideal para el diagnóstico de tuberculosis y resistencia a la droga de rifampicina, ¿no? ¿Por qué? Porque la metodología de la reacción de polimerasa en cadena está en en este solo cartucho. Aquí tenemos toda una secuencia en que se cumple con la hibridación, la amplificación, se cumple todos los pasos que tiene la técnica de reacción de polimerasa en cadena, ¿no? Con las enzimas, con todo en este cartuchito. Y verdaderamente que revolucionó esta técnica porque yo pongo acá la prueba, o sea, no necesito un ambiente especial, no necesito una máquina especial más que esta que es chiquitita, y acá yo pongo la prueba, se procesa, la saco y la boto, o sea, como medidas de bioseguridad, las mínimas, ¿no? Lógico, las que uso hasta para sacar sangre. Entonces, esto fue excelente, ¿no? Tiene sus desventajas que las vamos a ver en un momento, ¿no? La muestra es tratada muy fácilmente, es muy sencillo, ¿no? Para utilizar esta prueba, para hacer el diagnóstico, ¿no? Todos los reactivos están en polvo liofilizados y, como digo, en el cartucho se extrae el ADN, se purifica, se concentra, se amplifica y se lee. Todo en un solo cartuchito. La desventaja es que no se pueden hacer más que 4 muestras y ese es el problema, ¿no? Pero bueno. La otra cosa, habían dos tipos de Gen Esper. Los pongo acá porque ustedes de repente van a ir a algunos laboratorios que tienen una metodología o la otra. Pero ¿se acuerdan ustedes, cuando hablamos de cuántas unidades formadoras de colonia necesitamos? Miren, esta era grande, 135. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho en una diapositiva que para el cultivo sólido líquido detectaban hasta 100? Esta no tenía tanta sensibilidad, no tenía pues la sensibilidad que tenía un cultivo, el cultivo todavía le ganaba, pero este ultra necesita 15, o sea, aquí ya con esto tenemos una gran ventaja, solamente que cuesta un poco más, pero esta es una versión mejorada, ¿no? Y estas son las respuestas, ¿no? Alto, medio, bajo, muy bajo y trazas, pero en todo caso todos hay diagnóstico de tuberculosis, sino que hay que evaluar por qué está así, de repente la muestra, ¿no? El Genotype la otra metodología, la otra plataforma, ¿no? En que se basa en una tira de nitrocelulosa, donde hemos puesto las ondas de las diferentes secuencias naturales de lo que existe en el Mycobacterium tuberculoso. O sea, hemos hecho correr y acá salen todos los codones, las proteínas, ¿no? Luego hacemos una hibridación y leemos. Ahora, acá tienen los genes de resistencia y hay dos pruebas, ¿no? La de rifampicina y isoniazida, que es la que más se usa, pero ¿cuál es el problema? ¿No? La muestra debe ser positiva. No puedo hacer en muestra negativa. En GenEsper sí. En GenEsper puedo hacer en muestras negativas. Acá Genotype nos piden como condición que la muestra sea positiva, ¿no? Y o que pueda hacer en el cultivo. O sea, yo puedo hacer este Genotype de un cultivo, no necesariamente de la muestra. Obviamente que la muestra es la mejor, pero tiene que ser positiva, ¿no? La sensibilidad es bastante buena, pero bueno, en isoniazida es menos del 90%, ¿no? Entonces pueden resultarnos falsos negativos, o sea, que nos digan que es sensible y no lo es. También existe genotype para las drogas de segunda línea, por eso es que dice acá SL.
también es de la muestra directa o cultivo. Obviamente que tiene que ser positivo, detecta las mutaciones de todos. ¿Qué es lo que quiero que recuerden acá? ¿No? Como acá tenemos más antibióticos como los aminoglucósidos, ¿no? Que son parte del tratamiento, la sensibilidad es un poco baja, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la interpretación. Y en cuanto a las fluorquinolonas, ¿no? También una sensibilidad global de 83, pero bastante específica. Obviamente la especificidad es buena, ¿no? Entonces, en total, para XDR por este medio es un 80%, que está en el límite de lo que es lo recomendable, ¿no? Esto lo van a repetir seguro cuando hagan la parte clínica, pero recuerden, ¿no? Genotype sirve para drogas de primera línea y para drogas de segunda línea. No, ahora, son situaciones muy puntuales, no es muy común, pero nosotros debemos de tener en cuenta que pueden haber resultados discrepantes entre la detección del genotipo, que son las pruebas moleculares, y la detección del fenotipo, que son las pruebas que hemos visto, como agar en placa, porque luego el método de las proporciones casi ya no se usa. Entonces, algunas veces podemos tener resultados, como dice acá, diferentes, ¿no? Entre el genotipo, que es sensible, pero el fenotipo me sale resistente, y viceversa. Entonces, esto es mayor cuando hay mayor TBDR. ¿Dónde hay mayor TBMDR? En Lima y Callao. Las discrepancias van un poquito más del 10%, del 4 al 13%. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Cuando yo tengo genotipo sensible y fenotipo resistente es porque la mutación que me hace resistente no está presente en el kit, o sea, el codón de la mutación no está en el kit que yo he utilizado. Entonces puede salirme esa discrepancia. Y cuando yo tengo genotipo resistente, pero el fenotipo sensible, puede ser que hayan poblaciones mixtas, que hayan bacterias sensibles y bacterias resistentes, ¿no? En el mismo grupo de que salen las muestras. Y eso me puede ocasionar esta discrepancia. Son las dos principalmente que nos producen esto. ¿Qué tenemos por conclusiones entonces? La prueba para diagnóstico de resistencia a fármacos de tuberculosis actualmente son rápidas y sensibilidad aceptable, más del 80%. Persisten aún desafíos no resueltos que son en la tuberculosis infantil por el tipo de muestra y en la TB extrapulmonar también por el tipo de muestra. O sea, todo el arsenal que tenemos es para TB respiratorio, o sea, pulmonar. Para todo lo demás todavía tenemos problemas. Las pruebas diagnósticas, tanto nuevas como convencionales, no son excluyentes entre sí. Podemos combinarlas con diferentes algoritmos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Ya hemos visto que las pruebas del MJT, que son las gold estándar de las extrapulmonares, todavía no hay en el país y sin embargo deberíamos de tenerla. Aún las pruebas moleculares pueden tener falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Por la presencia de inhibidores de la prueba molecular y por prevalencia de la enfermedad. Es necesario interpretarlas de acuerdo al examen clínico, criterio diagnóstico, porque si no vamos a terminar tratando el resultado que nos traen y no al paciente, que eso es lo que pasa a veces. Muy bien, antes de terminar, porque ya con esto terminamos, vamos a analizar tres casitos muy cortitos y me van a responder los delegados, ¿no? A ver, vamos a ver cómo hemos quedado. A ver, en un hospital de nivel 3 se recibirá un grupo de estudiantes para iniciar el internado. Se les coloca PPD a todos, de los cuales 40% son PPD positivo y el 60% PPD negativo. ¿Cuál es la conducta a seguir con los PPD positivos, los PPD negativos y los IGRAS? A ver, Terrones, Ernesto, ¿qué harías tú con los PPD positivos? Ernesto, ¿estás? Sí, sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Bueno, si no me equivoco, ya el resultado de PPD positivo prácticamente ya significa que ya en este caso hay una
hay una reacción a la tuberculina, puede haber ser una infección latente, activa. No, 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 latente, latente. Activa no me digas, latente todavía. O sea, con eso tú haces el diagnóstico de PPD latente. Muy bien. Claro. El PPD negativo, Mm, En este caso del PP negativo, entonces no hay ninguna, no ha habido exposición. ajá, Muy no hay bien, exposición. muy bien. Y el IGRA, que es la Delirio, otra forma. ajá. Ya. Entonces, ¿le harías IGRA? A ¿A ver, quiénes? milerías. Igras a los que más saliste negativo sería. Claro, lógico. Claro. Muy bien, Terrones. Al menos has estado atento y muy buen criterio. Mira, el PPD positivo es una TB latente, pero para que yo diga que es TB latente, debo de descartar tuberculosis activa. Le tengo que hacer su placa, le tengo que hacerle una historia clínica exhaustiva, etcétera. Cuando ya yo descarto eso, es una TB latente, ¿no? Y le doy las indicaciones del caso. En el PPD negativo, puedo hacerle seguimiento a los 6 meses para ver el viraje. Si vira a positivo, le voy a dar tratamiento. Pero lo mejor, como muy bien lo has dicho, es que si existe en el medio, es mejor con respecto al PPD hacerle una IGRA. ¿Cuáles son las ventajas? Que si me sale positivo, inmediatamente sigo esto. Seguimiento a los 6 meses para ver si es que sigue positivo, si se incrementó y sacarle su placa de tórax. Los más, los que van a ser internados, a los cuales yo debo de seguir muy de cerca, son a los PPD negativos, si es que le he hecho, o al IGRA negativo. ¿No? Los positivos tengo que decirles nada más que ustedes ya tienen conocimiento, o sea, ya se han infectado en algún momento, tienen su granuloma ahí bien guardadito, que no se descuiden en la alimentación, que no se pongan claro, que les gusta, y yo de internado viví en el hospital, pero tengo que tener mi respirador, tengo que protegerme, porque me puedo exponer a una de las causas que hemos visto en la teoría, que es, ¿no? A la alta carga bacteriana permanente, ¿no? Si entro a la sala donde hay 3 pacientes con TB, pues es una alta carga. Y si entro a la emergencia, peor. Muy bien. A ver, tú mismo me vas a decir, Ernesto, ¿a quién hacemos la segunda pregunta? De solo los delegados, porque se supone que por algo son delegados. Dime, Ernesto, Así es, que pensando que la segunda ¿estás pregunta. viendo a quién escoges? Bueno, a ti no, la segunda ya no es a ti, es a otro. No sé, a ver, Ugaz Julio es un delegado. Mi compañero es Sergio Sergio, ya. ¿Él es Sergio qué? Aguamán. Aguamán. Sergio Guamán. Muy bien. Sergio, a ver. Todos estos casos son reales, ¿ah? Esta es una paciente de 10 años que acude a emergencia del hospital con 10 días de enfermedad, fiebre 39, es una niña, cefalea intensa, 6 días antes acudió a emergencia y le dijeron que era virus y la enviaron a su casa. No presentó la mejoría, la pobre chiquita llegó somnoliente, convulsionando y la llevan al hospital. Y entre la historia clínica sacaron que el abuelito que la lleva al colegio tenía tuberculosis hace 2 meses. ¿Qué examen le indicaría, Sergio? Puede ser una radiografía, doctora, o punción lumbar para ver el LSR. Ya, pero no me mezcles dos. ¿Cómo me vas a pedir radiografía? Una punción lumbar. La niña estaba convulsionando. Muy bien, una punción lumbar. ¿Y qué examen le harías? ¿Vaciloscopía? ¿Cultivo? Eh, mm, ¿Gen-Esper? Gene Expert, doctora. Así es, muy bien, están muy bien los delegados. Sí, Gen Esper. O sea, no, en el icocefalorectoide vaciloscopía no sirve. Cultivo me demoro mucho y la niñita cuando le llegue el diagnóstico se murió. Entonces le hago un Gen Esper. Eso es lo que, ¿no? Punción lumbar y vaciloscopía, no. Punción lumbar y cultivo, no. Punción lumbar y Gen Esper. Muy bien. Ahora tú dime otro de tus amigos delegados. Ya no hay más delegados, doctora. ¿Qué? ¿Solamente hay dos? Sí. Si se Si refiere al no, delegado del grupo, podría ser uno diferente. si no al Ya, azar, doctora.
¿Ah? Ajá, al azar No, también. Al azar. A ver, al azar, a ver, a ver. ¿Qué dije antes? No sé por qué. A ver, ustedes digan, porque no puedo tener, seguro que si me salgo acá, ya no puedo presentarla. Volver a entrar va a ser difícil. Ah, Bueno, esto lo dejo a ver a quien quiera contestar. A ver, un paciente de 2 años, ya puse acá, un paciente de 2 años sin otro síntoma que una ulceración, miren acá ustedes, submandibular de 3 semanas de evolución, se aprecia escasa secreción, no hay antecedentes de TB en ningún familiar cercano. Acude al hospital por persistencia de la ulceración, la mamá le preocupa que le quede marcado ahí esa úlcera. Aquí estaba cerrado, pero eso se abrió, ¿no? Ustedes ven ahí unas boquitas que se están abriendo. Se le solicita Esper y el resultado es positivo y resistente a rifampicina. Resistente, una niña de 2 años. Le causó preocupación a todos. ¿Qué se indicaría? Repetir el Esper. Solicito el Genotype, la otra prueba molecular. Solicito cultivo GAWA, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? Cualquiera de los dos. O si alguien quiere, no sé si, no veo acá si alguien alza la manito desesperado para contestar. Nada, a ver, analicemos rápidamente. Un paciente es un niño, vaciloscopía, difícil, ¿no? Ya le sale positivo el Esper y hemos visto que el Esper puede salir falsos positivos o falsos negativos. Entonces, si yo voy a repetir algo, si me da duda un examen de laboratorio, puedo hacer dos cosas. Bueno, repetirlo, pero viendo por qué me puede salir un falso positivo. La muestra no ha sido buena, el examen no se debe de hacer en TB extrapulmonar, ¿no? Lo repetiría. O si no, busco otra metodología. En este caso, ¿no? Lo he puesto al último porque, ay, ya. ¿Por qué? Porque el ESPER, repetirlo, no, porque el GenESPER no es bueno para muestras extrapulmonares. Esto yo no lo he dicho en las diapositivas, ¿ah? Pero por favor, lo estoy repitiendo acá. El GenESPER no es adecuado para extrapulmonares. Es más, OMS nos dice Esper para esputo y para líquido cefalorraquídeo. En las demás muestras no se hace responsable de lo que salga. Genotype tiene que ser positivo, la vaciloscopía, ¿no? Y no sabemos acá si la vaciloscopía va a salir positivo o no. El cultivo GAWA se demora una vida, entonces no puede ser. Y como ya dije, eso sí se ha dicho en la diapositiva, el cultivo, el MJT, es el gol estándar para TBC extrapulmonar. Usualmente estas ulceraciones son frecuentes en los niños, ¿no? Y por, por, por tuberculosis y que se sanan solas, pero dejan muchas cicatrices. Y eso es lo que usualmente les preocupa a los familiares. Este está producido por el Mycobacterium scrofulaceum, ¿no? Que no es del complejo TB y por eso tenemos que utilizar muchas muestras, perdón, una tecnología distinta, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien, con esto, con esto terminamos lo que es TB. Parásitos es un poquito más corto. No sé si seguimos o quieren descansar 5 minutos o ya solamente son los delegados los que están escuchando la clase. creo que podemos, o sea, bueno, continuar, no hay ningún problema, doctora. O si usted necesita descansar, normal le damos 5 minutos. No, 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 no. Yo preferiría más bien terminar, si no por Sí, ustedes. Ya. Bien. La segunda parte de esta clase que me ha tocado conversar con ustedes es sobre las enfermedades parasitarias. También son prevalentes en nuestro país. En general, los parásitos tienen una distribución universal, nadie se salva, todos los tienen, solamente que las incidencias son las diferentes, ¿no? Y dentro de los que producen enfermedades son dos, los principales protozoos y el mintos, y pueden atacar a intestino o a tejido. Por eso dice intestinal o tisular, ¿no? Acá vemos al Perú. Más bien, eso sí sería algo que
ya casi no se están haciendo encuestas de parasitosis, ¿no? Mire, la última que estoy tomando aquí, que es del MINSA, es del año 2017, hace 7 años que no tenemos algo actualizado sobre los parásitos en relación a qué parásitos hay en qué regiones, ¿no? Tenemos aquí en el lado izquierdo todos los parásitos y en el lado derecho los helmintos, ¿no? Que como ustedes ven están calcados. Son las mismas regiones, ¿no? Que tienen esto y más incidencia en la selva, como ya todos sabemos, ¿no? Usualmente, cuando decimos enfermedades parasitarias, estamos hablando de una enfermedad usualmente crónica, ¿no? Con largos periodos de incubación. Y partimos de nuevo. ¿Quién nos va a guiar para ver qué examen pedimos? La historia clínica. Y dentro de la sospecha diagnóstica, para hacer una buena historia clínica, debemos de saber de qué región vienen, por ejemplo, si vienen de Iquitos, que es uno de los departamentos o regiones más donde tienen mayor incidencia, en general la selva, ¿no? O en lugares de exposición, a qué se han expuesto, ¿no? Para incrementar el problema ha aparecido las parasitosis oportunistas, ¿no? ¿Y qué es oportunistas? Que van a estar en los inmunodeficientes. Acá sí son oportunistas, quiere decir que en el inmunocompetente no hace nada, ¿no? A diferencia de la clase que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, hay parásitos que no van a producir enfermedad, siempre y cuando no estén en un paciente que esté con compromiso del sistema inmunológico. Para seleccionar el análisis, nosotros debemos de saber la sensibilidad y especificidad de cada prueba de acuerdo a cada parásito, que es, que son bastantes las enfermedades en las cuales nosotros tenemos que recordar. Y otra vez, ¿no? El procedimiento adecuado de la toma de muestra. Eso es importantísimo y eso lo van a saber solo ustedes. O sea, el médico es el que indica en dónde voy a estudiar el parásito que él sospecha. Muy bien. Para el diagnóstico de estas parasitosis tenemos las muestras fecales, que de hecho son las más comunes en nuestro país. También tenemos frotis sanguíneo para malaria, también una enfermedad común en nuestro país. Algunas secreciones corporales, ¿no? Como la tricomona, que también es algo frecuente. Y dentro de los parásitos tisulares tenemos a los urogenitales, al esputo, a los aspirados y a las biopsias. Para cada una de estas muestras tenemos parásitos que van a afectar. Por lo tanto, ustedes tienen que indicar si me piden una secreción vaginal, qué parásito debo buscar, si me piden un esputo, qué parásito debo buscar. No, si hablamos de los enteroparásitos, que de hecho son los más comunes, ¿estos dónde se encuentran? Cuando hay condiciones desfavorables de higiene, cuando hay mala manipulación de alimentos, ¿no? ¿Qué nos producen? Nos producen menor rendimiento escolar si es un niño, menor rendimiento del trabajo si es un adulto. Y, como digo, la contaminación de los alimentos es lo más frecuente como punto de contaminación. Y esto está relacionado también a la región de donde vienen, ¿no? Los enteroparásitos se clasifican en helmintos y protozoarios, y estos helmintos en céstodes, nematelmintos y tremátodes, y los protozoarios son todos los unicelulares. Dentro de los nematelmintos tenemos a las ascaris, que son los más comunes, y luego vienen todos los demás como Icinaria, Enterobius, Trichuris y Strongyloides estercoralis, que están relacionados a la zona de donde vienen. Ojo que estos también, por la gran migración que hay, podemos encontrarlo en zonas que antes eran inexistentes, ¿no? Por ejemplo, en Lima no había estrongiloidiasis, pero ahora sí hay, porque tenemos zonas donde han habido invasiones y donde las condiciones de higiene no son las adecuadas y más bien la transmisión, porque vino uno con estrongiloides y contaminó el ambiente y dentro del ambiente tenemos las condiciones favorables para que el estrongiloides cumpla su ciclo biológico. Por lo tanto, ustedes deben recordar todos los ciclos biológicos de estos, que acá no lo vamos a hacer, pero ustedes lo tienen que recordar de sus clases de parasitología cuando estaban en el Instituto de Medicina Tropical. Entre los céstedos tenemos Teniasolium, Tenias aginati y Menolepis nana. Y dentro de los tremátodes tenemos a los dos parásitos que son
que son frecuentes en nuestro país, en determinadas zonas de nuestro país. Fasciola hepática es no, muy difícil. Acá en Lima no hay. La zona de fasciola hepática es la sierra, dentro de ellos Huancayo. Y el Paragonimus peruvianus también acá en Lima no hay, pero sí hay en la sierra, Cajamarca y donde esté el caracol que forma parte de su vida, de su ciclo biológico. Entonces, y los cuadros clínicos de estos son muy similares por ejemplo, en fasciola hepática, muy similar a la coledocolitiasis. Y el paragonimus, muy similar a TB, hasta con hemoptisis. Entonces, eso tiene que ser de conocimiento del médico que pide el examen. Bien, en el Perú hay estudios. Este estudio es un estudio que se analizó varios años y en los cuales dicen que, miren, han bajado un poco, ¿no? La parasitosis por el mintos, ¿no? O sea, están descendiendo, sí, pero no sabemos. Aún así hay regiones que tienen alta incidencia y estas son las que más han reducido, hablando de el mintos, ¿ah? Y Ascaris y Enterobius es lo más común. Aquí, ¿qué es lo que se le dice o qué es lo que llama la atención en este estudio? Que es menor al reportado por otros, ¿no? Generalmente los otros eran hechos en escolares, estos han sido hechos en adultos, ¿no? Acá tenemos un 57% fueron mayores de 18 años que acudieron a un establecimiento de salud. O sea, no es que yo fui a buscarlos, sino que yo esperé que vengan. Entonces, por eso puede haber un sesgo y puede, pero más o menos nos ubica o nos pinta actualmente cómo es esto. En el 2018 se hace, sí, pero en zonas rurales, ¿no? Y de Lima. Y miren qué diferencia. Entonces, algo debe de haber, porque en el otro me dice que no llega al 10% y en este me dice que mire cómo todos están por encima del 60% y hay algunos que tienen casi 100%, como por ejemplo en Guarochirí, ¿no? Entonces, todavía no está muy bien estudiado esto, se ha perdido el interés por el estudio de la enteroparasitosis porque seguramente hay mayor problemas, pero recordemos que en nuestro país la anemia en escolares está en rojo. Es para asustarse, es para que el médico diga, no, acá qué pasa, que no hay médicos que puedan hacer algo por estos niños que tienen anemia severa y quizás estén detrás de eso y mire, es acá, en la Sierra de Lima. Sería interesante que se vuelva a hacer, esto es del 2018, ya más de 5 años, sería interesante que se vuelva a hacer con estos estudios, ¿no? Y dentro de estos, aquí mismo, ¿no? Vemos entre los protozoarios entamoeba histolítica, no mucho, pero Blastocystis hominis altísimo. Giardia lambria, casi un 35%. Entamoeba coli, que son los no patógenos, y esto va más adelante, vamos a hablar de esto, sobre los no patógenos. ¿Qué nos dicen los no patógenos? Los no patógenos quiere decir que no nos van a dar enfermedad. Pero ¿qué nos dice? Que así como ingresó un no patógeno, puede ingresar un parásito patógeno. Entonces me está diciendo, cuidado, que tienes malas condiciones de higiene, los alimentos que está ingiriendo la persona no están con higiene adecuada y que por supuesto llevan parásitos, ¿no? Ahora, dentro de los helmintos, ¿no? El que tiene mayor proporción, mire, casi igual en esto son la Hymenolepis nana, el estrongiloides no es tanto, y el ancilostoma. O sea, de hecho, antes que se decía que había mucho Ascaris, acá se ha encontrado una cifra no muy importante. Y Fasciola sí en Guarochirí, ¿no? Que sería cuestión de ver por qué. Entonces, como ustedes ven, la distribución es bien ambigua. Y aquí está. O sea, cuando hablamos de protozoarios, hablamos de comensales, no patógenos, que son un grupo de parásitos que no van a producir enfermedad, siempre y cuando no caigan en uno que sea inmunosuprimido.
Entre los patógenos, sí tenemos al grupo que ustedes ya los deben conocer: entamoeba lítica, Giardia, Balantidium, Cryptosporidium y Zoospora belli, ¿no? Y la acá, bueno, no le hemos puesto, pero también está la Hymenolepis tana. ¿Qué síndromes me dan? Estos principalmente: diarreico agudo, o sea, sí hay parasitosis aguda producida por entamoeba histolítica, balantidiasis, coccidio, giardia lambria, quitosporidium y microsporidium, estos en pacientes inmunosuprimidos. El diarreico crónico que va acompañado de síndrome de mala absorción, a la cabeza giardia, la simenolipiasis y la ascaris, ¿no? Y en síndrome anémico, obviamente la uncinaria, que es la principal, tricocéfalos, amebiasis y balantidiasis también, pero más alejado. En cuanto a los síndromes extraintestinales, son aquellos que van a producir ciclo de Loss. Estoy hablando de extraintestinal, pero que su principal enfermedad o cuando se transmiten o cuando se contaminan es el intestino, ¿no? Pero son aquellos que van a cumplir ciclo de Loss: el ascaris, la estrongiloides y uncinaria, ¿no? Y recordar que puede haber hiperinfestación de estrongiloidiasis, ¿no? Y que va a producir un síndrome de Loeffler en pulmón. Y los oxiuros, que me van a producir cuadros alérgicos con el prurito anal o nasal, un cuadro neurológico, que por el prurito los niños no duermen, y anorexia. En el diagnóstico, la toma de muestra vital. En la diarrea aguda deben ser heces recién emitidas, si no, no veo a ningún parásito ahí. El recipiente debe ser frasco transparente y tapa rosca, ¿no? Y las condiciones para para una buena toma de muestra: que no tenga purgantes, ni antiácidos, ni antidiarreicos, ¿no? Y que no pueden hacerse pruebas radiológicas, pues, porque si no, si tengo sustancia de contraste, voy a ver la sustancia de contraste y ningún parásito. Esto es lo que más importa, ¿no? En la diarrea aguda o crónica, 3 muestras deben traernos, que pueden ser las 3 diarias o también alternos, pero no deben pasar más de 10 días entre una muestra y otra, ¿no? Esta es la indicación. Siempre llevar al laboratorio antes de las 2 horas, y si son muestras líquidas, antes de los 30 minutos, que es imposible esto, ¿no? A veces ni que vivieran al frente del hospital, que a veces sucede eso. Pero las muestras líquidas son las más difíciles de tomar, porque deben ser elaboradas rápidamente. Perdón, elaboradas no, deben ser estudiadas rápidamente. Cuando esto no puede suceder, le tengo que echar conservadores, cualquiera de estos: el alcohol polivinílico, acá está mal escrito, formol al 10%, o mertiolate yodiformol, que se llama MIF, que eso lo tenemos aquí. Entonces, en el frasquito que entrega el laboratorio debe de tener esto: cualquiera de estos 2 conservantes, cuando son diarreas líquidas. Cuando hacemos seguimiento de tratamiento, depende de qué tipo de parásitos hemos visto para que tengamos que solicitarlo en estos periodos. O sea, yo hago un tratamiento para un protozoario, termine el tratamiento y después de 3 a 4 semanas de haber finalizado el tratamiento, le tomo una muestra. Para el Mintos lo mismo, y para Teniasis también. Como ustedes ven, son diferentes días. Por lo tanto, deben recordar cuánto tiempo después de finalizado el tratamiento deben pedir el control. En las técnicas diagnósticas tenemos 3: examen directo, la concentración y la tinción. En el examen directo, que es el más común, el que hace todos los laboratorios de primer nivel, es sencillo, es rápido, es económico. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Poca sensibilidad, por eso es que se repite y se le pide 3 muestras, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? 3 muestras para que no, que sean, pueden ser diarias o dejando un día o dejando 2, pero que no pasen 10 días en que entreguen las 3 muestras. El examen macroscópico, bueno, ahí el que examina las heces va a darles algunas características que dependen mucho de la subjetividad. Para algunos pueden ser acuosas o blandas, etcétera, y los elementos anormales que puedan ser vistos macroscópicamente. Salvo que yo vea al parásito entero, al adulto, es que tiene valor, pero usualmente depende mucho de la subjetividad de quien lo ve. El examen microscópico es el que más
más datos nos va a dar, ¿no? Se observan estructuras parasitarias, ¿no? Y nosotros acá le echamos cloruro de sodio al 9% y Lugol, ¿no? En uno lo vemos con el cloruro y en el otro lo vemos con el Lugol. ¿Se acordarán ustedes de sus prácticas de parasitología donde vieron diferentes parásitos que podemos ver en las muestras de ese? Suero fisiológico para ver los trofozoitos y Lugol para ver la estructura de quiste, huevo, etcétera. La segunda metodología es la concentración. La sensibilidad va a aumentar un poco más. ¿Por qué? Porque voy a usar una sustancia que me va a ayudar a separar los componentes parasitarios de los detritos que hay en las heces, ¿no? Las técnicas son varias, pero la que más usan todos los hospitales son la técnica de Faust, que mezcla la frotación y centrifugación. Y es ideal para huevos y quistes, la de Faust. Y por último, la tinción, que voy a utilizar coloraciones especiales. Comúnmente yo no voy a colorear las muestras de heces. Solamente cuando me digan que sospechan de Cryptosporidium, Ciclospora o Isospora, hago la coloración de Ciel-Nielsen, ¿no? Y en cuanto a la sensibilidad, es útil para trofozoitos y quistes de los protozoos, pero huevos y larvas no voy a ver en coloraciones, ¿no? Entonces, es muy específica la solicitud de la tinción y no es muy común. Acá hay una nueva metodología, ¿no? Que es muy buena y está ganando terreno, solamente que es un poco complicado hacerlo porque se hace uno por uno. En la inmunocromatografía, que son las pruebas rápidas que se le llaman, yo voy a detectar antígenos, coproantígenos, o sea, el antígeno del parásito. Son anticuerpos monoclonales, o sea, son sintéticos, que hacemos ¿de quién? De Giardia, de Cryptosporidium, de Entamoeba histolítica. Y hay también plataformas que le llaman multiplex, donde yo tengo anticuerpos monoclonales de varios parásitos, ¿no? Entonces, Giardia, Cryptosporidium y Entamoeba histolítica, que son uno de los más comunes y que a veces es difícil verlos en los exámenes directos. Giardia, por ejemplo, porque la Giardia no es eliminada constantemente. Frescas o refrigeradas, ¿no? Dentro de otras metodologías también tenemos, ¿no? Las que se hacen en equipos. Estas son mejores, se hacen en equipos como los que hacen enzimas, los que hacen hemaglutinación, inmunofluorescencia indirecta. O sea, hay varias maneras de hacerlo. ¿Qué es lo bueno? Que se usan en suero, ¿no? O, por ejemplo, los específicos como cisticercosis y toxoplasmosis se utilizan en líquido cefalorraquídeo. No todos tienen estos tipos de exámenes, ¿no? Estos son laboratorios especializados que hacen este tipo de diagnóstico. Pero es necesario que ustedes sepan que sí, que yo puedo hacer diagnóstico en suero de amebiasis, de Chagas, ¿no? De cisticercosis, equinococosis. ¿Cuál es lo común de estos? Todos son tisulares, ¿no? En amebiasis no solo hay amibiasis intestinal, también hay amibiasis extraintestinal, principalmente los abscesos hepáticos por ameba. Entonces, bueno, ahí puedo yo utilizar el suero como ayuda para el diagnóstico. Lo mismo estrongiloides, ¿no? Que también tiene un ciclo extraintestinal cuando hace ciclo de los. Y la fasciola que no hace ciclo de los, pero sí la fasciola puede hacer también o puede encontrarse en obstrucciones, ¿no? Y también puedo diagnosticar por suero. La sensibilidad y especificidad varía y de hecho, pues como vuelvo a repetir, están hechos en laboratorios especializados. ¿Qué hay sobre la famosa reacción de polimerasa en cadena? También tenemos varios parásitos a los cuales nosotros lo podemos diagnosticar por esta reacción de polimerasa en cadena, también de sangre cuando son parásitos que son
que los puede encontrar en la sangre, ¿no? Como Leishmania Plasmodium. También este Toxoplasma, ¿no? Entamoeba giardia, Cryptosporidium y Ciclospora también, y Trichomonas vaginales, que bueno, esto es muy caro. El problema de biología molecular para parásitos todavía es muy caro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una prueba donde tenga a parásitos intestinales cuesta por encima de los 1.000 soles, cuando quiero evaluar varios parásitos, ¿no? Usualmente en pacientes niños con enfermedad diarrea crónica y que no tienen ninguna etiología. Un par de palabras sobre la eosinofilia y la parasitosis. ¿No? La eosinofilia, para que sea por parásitos, tiene que ser elevada, más de 20% de eosinófilos en un hemograma, más de 20%, ¿no? Ahora, más o menos el 70% de estas eosinofilias elevadas se deben a origen parasitario. Pero ¿cuál es lo crítico de esto? Que los protozoarios y los helmintos, que solo están en intestino, no generan eosinofilia. O sea, no es verdad eso de que, ay, tiene diarrea y tiene eosinofilia, ah, tiene parásitos. No. Si es un helminto que solo está en el intestino, no va a producir eosinofilia, ¿no? ¿Quién va a producir eosinofilia? Obviamente los que migren por tejidos. Y son estos tres que tienen en común que hacen ciclo de los. ¿No? Y algunas veces también cuando hay infestación masiva de oxiuros y tricocéfalo dispar. Pero generalmente los que tienen localización exclusivamente intestinal no van a generar eosinofilia elevada, que es la que nosotros describimos. ¿Qué más? Hay, y esto cada vez es más frecuente porque los animalitos, las mascotas han pasado a ser pues casi lo principal ahora en muchas familias, ¿no? Los parásitos de animales, como el ascaris del perro y del gato, que accidentalmente infectan al hombre, que son la Toxocara canis y cati, van a introducirse por la piel y van a producir granulomas, ¿no? En el hígado, pulmón, ojos, cerebro. Y el cuadro clínico que ustedes ven es el de larva migras visceral. El diagnóstico es clínico, o sea, tienen que hacer bien la historia acerca de las mascotas. Y por serología, que es en ELISA, usualmente. El diagnóstico no es examen de heces porque estas ascaris no llegan al adulto, se quedan en el tejido. Entonces, este es un caso de una toxocara, ¿no? Que cómo produce esto, porque no es que entre por acá, sino que la toxocara va a migrar por el tejido, ¿no? Y ese es lo importante. Sugiero que ustedes hagan una revisión de esto porque actualmente las mascotas pues ahora un poco más y comen junto con uno y por ahí vienen las contaminaciones. La cercanía con las mascotas pueden infectarnos accidentalmente. Un par de palabras por las parasitosis tisulares y con esto ya terminamos. Eh, falta un par de diapositivas. A ver, entre los parásitos tisulares tenemos los que están muy prevalentes en nuestro país, como la malaria y como la leishmaniasis. Chagas está circundado a la zona sur, ¿no? Y que cuando hay insuficiencia cardíaca tengo que sospechar de eso, ¿no? En meningoencefalitis, lamentablemente se están viendo más casos. Las amebas de vida libre, ¿no? Que pueden producir meningoencefalitis. Las más comunes, ¿no? La cantamoeba y principalmente la cantamoeba y la Fowleri. Ahorita no recuerdo bien esto. Pero el diagnóstico es complejo. Con biopsia, que nadie hace, biopsia cerebral, o un múltiplex en líquido cefalorraquídeo que vale también, es exorbitante, el precio más de 1.300 soles valen estos exámenes. La Naegleria fowleri es esta, ¿no? Entonces, estas son las más comunes que hemos encontrado en nuestro medio. Felizmente no son muy frecuentes, pero hay que sospecharlas.
sobre todo cuando hay personas que han tenido contacto con agua en piscinas, en riachuelos, que no, que han sido que están estancadas, ¿no? La hidatidosis pulmonar también, esto también es relativamente frecuente, ¿no? Hay, y como hemos visto, la fasciola hepática, cisticercosis y la toxoplasmosis. Toxoplasmosis es muy importante, sobre todo si ustedes la diagnostican en gestantes, ¿no? Por lo que eh, se transmite de la madre al feto. Entonces, tenemos varios parásitos que todavía nosotros no conocemos muy bien la incidencia, porque no está muy bien estudiado, porque el diagnóstico no es tan sencillo por laboratorio, ¿no? Se tiene que utilizar también otras, otras plataformas, ¿no? Entre ellas las que son las neurológicas, más es por las imágenes, ¿no? En la cantamaeva también me va a producir queratitis, ¿no? Acá voy a hacer frotis y tinciones de raspado corneal que no es común hacerlo. Y ahí voy a ver trofozoitos. Lo mismo que la nagleria, que hemos visto también por el acceso cerebral y la meningitis. Entonces, como ustedes ven, hay no solo los parásitos antiguos, que son comunes y que ya nadie les hace caso. Las parasitosis intestinales siguen siendo prevalentes, sobre todo en niños, ¿no? Las parasitosis císticas, que acá en nuestro país son un serio problema, la malaria y la leishmania, ¿no? Y las parasitosis propias de algunas regiones. Además de esas, ahora vienen las amebas de vida libre, que son muy difíciles de diagnosticar, ¿no? Eh, y estas, cuando se diagnostican, ya es muy tarde y también la mortalidad es alta. Muy bien, ya con esto terminamos, ¿no? Aquí lo vamos a hacer rápido para no cansarlos. Había una menor de 10 años con signos y síntomas de meningoencefalitis, antecedentes de 10 días, había asistido a un club deportivo en Chorrillos, en Lima. Esto ustedes lo recordarán, ¿saben por qué? Porque esto salió en los periódicos. En Tumbes, un padre y sus dos hijos presentaron fuertes dolores de cabeza, fiebre alta, debilidad e insuficiencia respiratoria, después de haber ingresado también a una piscina. Todos fallecieron y en las necropsias les diagnosticaron parasitosis cerebral, ¿no? Entonces, estos son casos de la vida real, ¿no? Y como acabamos de decir, esto pues es una ameba de vida libre, que es la Naegleria fowleri, que es la más común en estos casos. No hay vuelta atrás. Cuando nosotros diagnosticamos una ameba de vida libre en sistema nervioso central, la mortalidad es más del 90%. En esta paciente, también un caso de acá del hospital, una mujer de 65 años de edad con antecedentes de diabetes de 15 años es llevada a emergencia por dificultad respiratoria al examen clínico de derrame pleural derecho. Antecedentes, vive en su casa de construcción noble, es pensionista, vive con una hija y dos mascotas, ¿no? Recibe tratamiento de TB porque aquí derrame pleural es sinónimo de TB hasta que se demuestre lo contrario, pero a los 15 días fallece. Y en la necropsia, el diagnóstico fue una parasitosis. ¿Qué parásito sospecharía en un derrame pleural con antecedentes de mascotas? Toxocara canis. Fue una Toxocara canis, ¿no? Este es lo que habíamos dicho, relacionados a las tenias de perros o gatos, que en este caso hizo una rápida enfermedad que fue mortal por lo que era diabética, ¿no? Por último, esta es una mujer de 30 años que acude a consulta en el siguiente resultado del examen de ese que se realizó por el consejo de su amiga, ni siquiera del médico, sino de su amiga. Se hace este examen y el examen macroscópico tiene características normales. Se observa regular cantidad de quistes de blastocystis hominis, endolimas nanich y los mastis megninis. ¿Cuál es la conducta? Dar tratamiento, ninguna, porque los parásitos son comensales y no patógenos. Investigar si hay riesgo de inmunosupresión o indicar medidas de higiene y como lavado de manos, ingesta de alimentos bien lavados y preparados con adecuada higiene. ¿Cuál es la conducta? Dar tratamiento no, porque son parásitos no comensales. Ninguna, no le digo nada, porque yo digo no se va a enfermar. Investigar si hay riesgo de inmunosupresión. Ella no tiene nada
nada, ella va por consejo de su amigo, o indicarle las medidas de higiene. Es esta, ¿no es cierto? Como ya dijimos cuando presentamos las primeras diapositivas, yo tengo que decirle que se lave bien las manos, que vea dónde come, qué restaurante o quién le está preparando los alimentos, ¿no? Y que ella una, debería tener o saber de dónde se está contagiando de estos parásitos, que si bien es cierto, no son patógenos, en alguna de esas que coma se va a ingresar uno que puede causarle una enfermedad, ¿no? Entonces, ese es lo importante. No necesitamos ser médicos para decir a un paciente o para vigilar en nuestra misma familia cómo es la ingesta de alimentos, sabiendo que aún todavía es un problema y que cada vez se está dejando de lado el estudio de estas parasitosis. Creo que esta es la última, sí, solamente decirles esto, ¿no? La historia clínica orienta la búsqueda del diagnóstico de la enfermedad y guía la solicitud de los exámenes de laboratorio. Si ustedes no hacen una buena historia clínica, van a pedir exámenes de laboratorio de más o de menos. ¿No? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros no sabemos lo que buscamos, cuando no hacen una historia clínica, no saben qué síndrome tiene el paciente, así nos den los exámenes de laboratorios bien hechos, con la última tecnología, no los vamos a entender. Porque el que no sabe lo que busca no va a entender lo que encuentra, ¿no? Esto lo dijo Claude Bernal, que fue el médico que revolucionó a inicios del siglo pasado, la medicina interna. Creo que eso es ahora sí. Muchas gracias por la atención. No sé cuántos todavía me están escuchando, pero eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes. Ya. ¿Está todo claro, doctora? No hay ningún inconveniente. Ya.